8:10 de la tarde, programa especial, horario especial, en un fin de semana especial y en un tiempo no menos especial, tiempo de conflicto, tiempo de un mundo convulso. ¿Qué mejor momento, qué mejor manera para adentrarnos en la conspiración? ¿Cuántas cosas caben en un solo término, verdad? Conspiración. La tramoya de lo que se nos cuenta, las cosas que se nos ocultan. Yo creo que tenemos un menú absolutamente especial. Hemos estado toda una semana el equipo de Milenio 3, ya lo sabéis, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso y este que os habla, Iker Jiménez, y nuestros compañeros Jorge Martínez y Javier Rodríguez a los mandos técnicos de esta nave, cómo no, que rumba y va siempre en dirección al espacio del ignoto. La verdad es que hemos pensado que qué mejor menú que recuperar una de las extrañas historias que ocurrieron en España, de las que hemos comprobado que mucha gente pues no sabe nada, sobre todo la gente más joven, gran cantidad de seguidores de Milenio 3, por ejemplo. Una historia que pasó en nuestro país, en un lugar desolado, en una zona de Almería. Vamos a recuperarlo y vamos a hablar de muchas más cosas, de Echelon, el ojo que todo lo ve, que todo lo lee, el oído que al parecer todo lo escucha. Cosas que están pasando ahora, cosas que surgen en tiempos de guerra y que se mantienen en tiempos de paz. Y al final yo creo que una sorpresa importante. Vamos a mantenerlo, vamos a estar de 8 a 10, o de 8 y 11 minutos que son ahora, hasta las 10 aquí en la cadena SER. Esto es Milenio 3 y comenzamos con este sumario especial. Nos adentraremos en las movedizas arenas de la conspiración, recordando un incidente que muchos ya han olvidado y que los últimos acontecimientos han devuelto a la actualidad. En el pueblo almeriense de Palomares cayeron 4 bombas atómicas con una potencia 100 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki. Los pescadores y campesinos tocaron las entrañas de plutonio con sus propias manos. ¿Qué ocurrió con aquel suceso? ¿Sigue habiendo zonas radiactivas? ¿Qué fue de la vida de aquellas gentes? En nuestro segundo bloque de información profundizaremos en el enigma de Echelon, el ojo que todo lo ve, el oído que todo lo escucha, un siniestro proyecto que vigila cada paso que damos, una tecnología que va una década por delante de Internet y que se usa con propósitos nada claros. Por último, nos sumergiremos en el espinoso universo de las profecías, de las más remotas a las que actualmente en tiempo real están surgiendo a través de la red. ¿Estaban escritos en algún lugar los acontecimientos que estamos viviendo y los que quedan por venir? Esta noche, desde el lado oculto de la información, contando lo que nadie les cuenta, Milenio 3. Otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. Pues yo creo que un menú apetecible, un menú de lo que nadie les cuenta, informaciones que habitualmente se esconden en archivos, hoy en día ya en archivos digitales en muchas ocasiones, y que a veces porque molestan, porque no se comprenden, duermen el sueño de los justos. Y este programa, siempre lo he dicho, es un equipo de periodistas. Tocamos el misterio, y el misterio es un abanico amplísimo, lo desconocido. Caben un sinfín de historias y de cosas como las que hoy vamos a intentar desentrañar. Ocurrió en Palomares. Hay una calle en ese pequeño pueblo de Almería que hay que decir, de gente maravillosa y que mira el futuro con absoluto optimismo, pero donde ocurrió una desgracia que pudo ser la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Poca información sobre esto. Recientemente ha habido una polémica importante con bombarderos estadounidenses que han sobrevolado área española. Y el fantasma de Palomares, como publicaba el periódico El País, ha vuelto a resurgir. Siempre ocurre, nos lo decía el alcalde de esta población, siempre que pasa algo en el ámbito bélico, el fantasma de Palomares, como algo que nunca muere, resurge. Y hemos querido saber, y además había correos electrónicos, que por cierto, desde ya hasta dentro de 2 horas podéis empezar a enviar, además con nuestros invitados, que van a ser varios, podéis preguntarles. Carmen Porter dará buena cuenta de lo que vosotros queréis opinar, decir, sugerir, criticar a través de milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, vuestra vía de contacto con nuestro programa. Como decía, hay una pequeña calle encalada que prácticamente muere en una playa. Se llama calle 17 de enero.
Y es que fue en esa fecha, en 1966, cuando, según muchos vecinos, el apocalipsis se produjo en el cielo. Vamos a escuchar a Carlos Barroso para intentar hacernos una idea. Welcome to the game. Flecha rota, flecha rota. Uno de los soldados, colgado de sus paracaídas, descendía al vacío desde 9.000 metros de altura intentando comunicar con la base. Su compañía no era la mejor. Varios cadáveres troceados tras la explosión y 4 bombas de hidrógeno de gran potencia se precipitaban sobre una de las zonas más desérticas de España. Era el 17 de enero de 1966 y lo que ocurrió desde aquel día en las apartadas aldeas de Palomares y Villaricos es digno de una novela de suspense y terror. Algunos de los proyectiles cayeron al mar y otros expandieron su plutonio por la tierra, los campos, los animales y las casas. La información se cortó rápido y el silencio se expandió como otra nube tóxica. 40 años después, son pocos los que se atreven a hablar. A las 10 y 18 minutos de aquella mañana, algo pasó en el cielo de Palomares y Villaricos. Un avión nodriza intentaba repostar unos 110.000 litros de combustible a un B-52, el mismo monstruo volante que ahora se ha puesto tristemente de moda. Este avión tenía una misión secreta que luego hemos conocido después de muchos años, que era dirigirse hacia la frontera turco-soviética. Hay que hacer un apunte importante. Nos encontramos no en guerra abierta, pero sí en guerra fría. Un momento absolutamente tremendo para lo que es el ámbito de la conspiración. En ese instante, según muchos vecinos de esas poblaciones, hay una gran luz, un gran estallido. Caen varios trozos de cuerpos de militares. Hubo 7 muertos, 3 de ellos realmente desaparecidos. El comandante Iván Buchanan cae en la playa, está enganchado a su paracaídas, y varias personas del pueblo, uno de ellos uno de los pescadores que con su furgoneta se dirigía hacia el mercado de Vera, lo socorre. Iván Buchanan pronunció 2 palabras: todos muertos y todos vamos a morir. Poco antes, esos soldados, los pocos supervivientes, daban esa señal, Broken Arrow o flecha rota. La primera vez que se daba desde Hiroshima. Significa peligro nuclear inminente. Esas bombas que llevaba el bombardero B-52 tenían una potencia 100 veces mayor que las que estallaron en Hiroshima. Y las 4 cayeron sobre Palomares y Villaricos. 3 en tierra, 1 al mar. Comandante Emil Chapla, sargento Lloyd Potolicchio, teniente Steven Montanus, teniente George Gessler. Una gran lista de muertos y desaparecidos que fueron, digamos, oficialmente las únicas víctimas del accidente. Pero empezaba otra historia completamente distinta. La gente se acercaba a aquellos artefactos que jamás se había visto. Año 66, una de las zonas más desconocidas de la Almería profunda. Varios niños se acercan a uno de los artefactos, a la llamada bomba 2. Le dan patadas y cogen el plasma verde de su interior. Era sustrato de plutonio 239. Hemos hablado con la alcaldía de esta población de Palomares, que intenta también deshacerse un poco de esa leyenda negra. Parece que ya no hay, o al menos hay indicios de que no hay ese peligro radiactivo. Pero nos comentaban cómo fueron y cómo vivieron esas primeras horas. Horas de desinformación, porque a pesar de que a Estados Unidos se había llegado la señal de alarma, nadie bajaba. Durante más de 3 días, esas 3 bombas abiertas, expulsando plutonio, estuvieron siendo tocadas, visitadas, troceadas en algunos casos, como si fueran pequeños souvenirs, por los habitantes de Palomares. Y esto es lo que nos contaba su alcalde hace escasas horas. Yo creo que inclusive, y puedo decirlo, que inclusive hasta las autoridades encargadas del seguimiento de aquel acontecimiento tampoco tenían la suficiente información como para poder decir concretamente qué estaba ocurriendo.
Pero efectivamente parece ser que lo que se decía en la prensa era una cosa y lo que realmente estaba ocurriendo otra. Esto los vecinos de Palomares, y yo creo que todo el mundo en general se dio cuenta pues en el transcurrir del tiempo, como ya he dicho con anterioridad. En aquellos días, pues efectivamente Palomares era una ciudad eminentemente agrícola, era una barriada muy pequeñita, y aquello, yo creo que en principio la importancia que se le dio fue pura y simplemente la de 2 aviones que se accidentaron, pero sin saber realmente cuál era la importancia de aquellas cosas o de aquel armamento que llevaban aquellos aviones. Desconocimiento, y repentinamente aquellas personas ven como un campamento mayor que el propio pueblo se empieza a gestar. Llegaron en desbandada los norteamericanos, lo hicieron como si fueran auténticos extraterrestres. Batas blancas, máscaras, guantes de protección, quemaron cosechas, limpiaron las casas, sacrificaron animales. Al parecer había algo muy grave, y durante más de 72 horas ninguno de los habitantes de Palomares lo sabía. Seguía habiendo una cuarta bomba que tardó 81 días en recuperarse. Hay una persona singular, realmente curiosa, hemos hablado mucho con ella estos días, atractiva en el sentido de la investigación que ha realizado, que es Isabel Álvarez de Toledo, la duquesa de Medina Sidonia, y un personaje que además abiertamente lo decía, su situación desahogada se lo permitía. Poco después de ocurrir el suceso de Palomares, se fue allí a investigar, sola, con un SEAT 1430, se adentró en aquella población cuando ya había empezado la conspiración del silencio. Y esta mujer hizo una memoria que se ha recuperado ahora por la UNED, que fue censurada, se llama Palomares, Memoria. Fueron sus grabaciones de magnetófono a aquellos vecinos que empezaban a saber que habían estado expuestos al mayor accidente nuclear de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Y ocurrió en Almería. Y mientras tanto, el gobierno español hacía ímprobos esfuerzos porque, digamos, se demostrase que aquí no había pasado nada. Incluso Fraga Iribarne hacía unas declaraciones al diario Arriba en febrero de ese 1966 diciendo que ¿qué radiactividad? ¿De qué me está hablando? En aquel momento ya se sabía que había una importante cantidad de cuentas, unas 60.000 microbequerelios, que es 200 veces más de lo permitido en ese terreno de Palomares. Esas cifras siguen dándose ahora en un lugar muy concreto. Se dice que donde cayó la segunda bomba no hay mapas concretos tampoco. Todo lo que es Palomares es un inmenso secreto militar. Tan solo con cuentagotas se han dado algunas informaciones. Hay un magnífico equipo de periodistas dirigido por Carlos Estevez que hizo un fenomenal reportaje y hablaban de varios informes aparecidos en California años después en los que se daban detalles concretos por parte del teniente Lawrence, que fue el que, digamos, dirigió toda aquella comandancia para saber la graduación del peligro al que la sociedad había estado sometida, y dijo, eso sí, años después, que los soldados americanos habían sido poco menos que utilizados como cobayas. Habría que preguntarse, junto a aquellos soldados americanos había más gente que ayudaba a las labores de recogida de residuos. Eran la gente del pueblo, pescadores, campesinos, a los que nunca les dijeron nada. Y la duquesa de Medina Sidonia, Isabel de Toledo, fue para allí y se encontró imágenes que nunca olvidará. La Guardia Civil le echó de aquel lugar, no le permitió estar durante un tiempo. Nos lo contaba así, las primeras escenas en aquel sitio. Sobre todo, lo que era peor era que se estaban comiendo los tomates con plutonio. Los campos se contaminaron, claro. Entonces, automáticamente tenía que haber dicho, no coman ustedes absolutamente nada. No, durante varios días estuvieron tranquilamente comiendo su espesa, comiendo todo. Y de pronto llegaban los americanos como una tromba, se llevaban toda la comida, arrasaban el campo, los sacaban de su casa. Cuando habían pasado 15 días, oiga, a la vejez de viruelas. Andrés Martínez Lorca de la UNED asegura que hasta la fecha no hay informes sobre esa primera fase de contaminación. ¿Cuánta hubo y de qué forma? A día de hoy, lo vamos a descubrir, los habitantes de Palomares tienen que seguir acudiendo a Madrid a los chequeos por lo que hoy es, lo que era la antigua Junta de Energía Nuclear. Es un estudio ante algo que nunca se había conocido, una combustión y una contaminación por plutonio de una comunidad humana. Sin embargo, es muy interesante ver cómo los periódicos de la época, desviaban la atención general a lo que era la búsqueda de la bomba en el agua. Una búsqueda que terminó con la llegada de un pescador, un ingenioso pescador, Francisco Simó,
que encontró aquella bomba, a pesar de que las máquinas decían que esa bomba no estaba allí. Había un periodista muy joven en aquellas playas de Palomares. La Verdad de Murcia le había enviado y era su primer gran reportaje. Imagino que muy nervioso ante algo que no encajaba. Juan José Benítez, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, sí, que te estás convirtiendo en un gran maestro. La verdad es que he estado escuchándote y disfrutando, ¿eh? No, disfrutamos siempre por tenerte a ti, a nuestro auténtico amigo y menudo debut, ¿no? Ir a Palomares y encontrarse qué escenas, Juanjo. Bueno, la verdad es que yo era muy inexperto y bueno, me pilló demasiado grande para mí, ¿no? Pero bueno, yo recuerdo que la Guardia Civil y después los norteamericanos montaron el famoso campamento Wilson y bueno, no dejaban pasar absolutamente a nadie. Aquello, aunque era territorio de los paisanos correspondientes, pues se convirtió en un territorio USA y no había manera. Y yo recuerdo que, bueno, pues el casco del piloto andaba por un lado, con la cabeza por otro. Al principio, pues bueno, tardaron en llegar, lógicamente, y nos aprovechamos, ¿no? Un poco en el periódico, pues para hacer las fotografías, para hablar con la gente. Nos metimos en territorios que, bueno, pues supongo que algo de contaminación llevamos a contraer, pero bueno. El periodismo de aquella época, ¿no? Claro, y luego, pues las mentiras, lo que tú estabas contando muy bien, las mentiras una tras otra, hasta extremos inauditos. Yo recuerdo que a lo largo de aquel enero, febrero, marzo, etcétera, del 66, durante todos aquellos meses, primero, Fraga no se bañó nunca en la playa de Palomares con el embajador. ¿Qué me cuentas, Juanjo? La famosa imagen de Fraga, ministro Fraga, con el bañador Meiva y saludando, que fue una imagen que dio vuelta al mundo. Sí. ¿Me estás diciendo que no fue en el lugar de la contaminación? No, eso no fue en la playa, eso fue en otro sitio. Eso para empezar. Segundo, todavía está por aclarar si falta una bomba por sacar. Exacto. Es decir, ¿y es una especie también de conspiración? ¿No se habla mucho de ello? ¿Por qué, Juanjo? Pues yo no sé, pues porque, claro, era el año 66, imagínate, toda la dictadura, Franco, los norteamericanos eran Dios, el plan Marshall, etcétera. Aquí no llegó gran cosa, pero en fin, tuvimos la mala suerte o la desgracia de que se cayera el B-52 con la nodriza, etcétera y tal, y bombas, bueno, que tú has dicho muy bien que todavía están, en fin, se está surtiendo el efecto en las radiaciones en la gente que vive por esa zona. Según parece incluso, Juanjo, y tengo los datos aquí encima de la mesa, sabes que nos intentamos documentar porque son temas serios y graves. 20 años después, prácticamente del accidente, el 10 de junio del año 86, se registra en esa llamada Área 2 938 microbequerelios por cierta cantidad de aire, que es la concentración de aire superior 200 veces incluso a lo que se mide en el propio centro del pueblo. Es decir, hay un área muy concreta de la que no sabemos nada, se quemaron las tierras, se quemaron las cosechas, se autoenterraron en algunos lugares y no sabemos si eso sigue emitiendo cierta radiactividad, ¿no? Sí, los camiones, yo recuerdo que se llevaban los camiones enteros de tierra los norteamericanos. Nunca supimos a dónde se la llevaban, pero toneladas y toneladas de tierra. Y la sospecha, como yo te decía hace un momento, es que pudiera quedar una bomba todavía por sacar, porque no la llegaron a descubrir. Paco, el de la bomba, a pesar de que lo dijo, pues nadie le hizo caso y vio cómo caía uno de los artefactos y al final pues tuvo razón, ¿no? Pero los propios pescadores y la gente de allí e incluso algunos militares a mí posteriormente me dijeron que era una más, había una bomba más, que por eso quizás podría tener la explicación de la radiactividad excesiva que todavía queda en todo ese lugar, porque bueno, las bombas, como tú sabes muy bien, no se abren y el plutonio se extiende de una manera, hay una contaminación lógica porque se estrellan, pero no es un producto que se derrama como el aceite. Lo que mucha gente estará pensando, Juanjo, y lo hemos comprobado en la misma cadena SER con gente joven, equipos de radio que estamos aquí, compañeros, se quedaban alucinados al oír hablar de Palomares, porque es una cosa que de vez en cuando como un Guadiana vuelve, pero no es. Y si te parece, has mencionado a alguien fundamental, Francisco Simó, Paco, el de la bomba, a partir de entonces, que además se vendió por el sistema, lógicamente, como una especie de abanderado genuino del ingenio español, ¿no? Los técnicos y las maquinarias de los americanos decían que ahí no había bomba, y él, con su pequeño barco pesquero, insistía en que estaba la bomba. Sí, y ahí estaba la bomba. Sí, es que él la vio caer. Él estaba faenando y él la vio caer. Entonces, claro, lo que pasa es que era un españolito, era un pescador muy sencillo, era un buen pescador, y nadie le hizo caso. De la misma manera que hubo gente que, bueno, vio algo extraño en el cielo,
una luz muy choque de la cisterna con el B-52, pero tampoco nadie hizo caso. Con lo cual el misterio todavía se hizo más. Vamos a escuchar, Juanjo, si te parece, a Francisco Simó, porque él, después de tantos años, sigue diciendo que, bueno, no le recompensaron, le prometieron diversas recompensas, nunca se las hicieron efectivas, y sobre todo una palabra que él, con su, digamos, un lenguaje un poco cerrado de pescador, pero persona absolutamente auténtica y noble, él decía que le repetían una palabra constantemente en todo aquel proceso: no comment. Vamos a escucharle. Donde cayó la bomba. Además, de verdad, si se me escribe muy cerca, si digo a 20 o 30 metros de mí, con los paracaídas y todo, y la caja negra, el cerebro electrónico, que yo me pensaba que era medio cuerpo de una persona, que cayó también en paracaídas. No comen. Esto me lo decían todo, cada minuto. Pero también me decían que sería reconocido y recompensado. Reconocido sí lo he estado, pero la recompensación aún no me ha venido, a lo mejor cuando me muera. A lo mejor como no me muera, decía este buen hombre. La duquesa de... Y tiene toda la razón del mundo, porque, claro, eran bombas nucleares y, claro, pues, caramba, era un problema gravísimo, ¿no? Una potencia 100 veces mayor a la de Hiroshima. No nos podemos imaginar qué hubiera ocurrido si aquello, en vez de caer y abrirse, afortunadísimamente, pues estalla, ¿no? Realmente. Bueno, sí, no, la verdad es que no podemos imaginarlo. De todas maneras, yo creo que esos artefactos, si no están programados para o activados en aquella ocasión, porque todavía me parece que los sistemas de computarización en el 66 no funcionaban como ahora, sino que era activar la bomba, entonces no hubiera podido estallar. Pero de todas maneras, bueno, el susto fue increíble. Repito, yo recuerdo perfectamente, a nosotros nos llamó un camionero, bueno, pues que había visto el accidente por la carretera, y entonces pues no nos lo creíamos, ¿no? Hasta que efectivamente llegamos allí y nos encontramos el gran desastre, ¿no? A mí lo que más me irritaba de todo es que no dejaran pasar a los españoles al territorio español. Se convirtió el campamento Wilson en zona exclusiva americana, ¿no? Sí, allí no había manera de pasar. Es decir, oiga, pero es que yo soy el dueño, decía la gente de aquel terreno, yo soy el propietario de la plantación, o de la casa, y además de malas maneras y con una chulería y, bueno, una cosa de esas. Pues escucha una cosa, Juanjo, que es muy importante y que coincide perfectamente con el estado de las cosas que tú comentas. Esta mujer, Isabel de Toledo, que fue expulsada al final, que ya tuvieron que darle un documento, nos contaba, de la Guardia Civil para que le echaran, porque ella no quería irse, se lo mandaba un oficial americano, hablaba de unas escenas importantes, algo que llamó pluma radioactiva, y que según siempre sus palabras, y aquí cada uno, como en este caso ella es responsable de lo que dice, pero hablaba de muertos y de personas muertas. Vamos a escuchar un momento, Juanjo. El submarinista cogió... Y la contaminación seria fue en el momento, la pluma radioactiva que se respiró y que cogió a los que estaban en Casa de Halcón, que estaban matando al feto, que estaba toda la familia, y a los que vivían en la parte del cementerio, que fueron 2 bombas que se abrieron y soltaron lo que técnicamente se llama la pluma radioactiva. Muertos ha habido, sí, ha habido consecuencias. Hubo pronto un guardia civil, precisamente, que durmió en la cabina del avión, cosa que no había haber hecho en su vida, y algún civil. Y luego pues ha habido, pues se han muerto muchos de cáncer, claro. Palabras tremendas que me gustaría complementar con la que la alcaldía de Palomares nos decía, y que nos dejó un poco helados. Pensábamos, Juanjo, sinceramente, que esto era parte de una leyenda urbana. La gente sigue teniendo que irse a chequear a Madrid, casi como una operación que, bueno, ya se han convertido, nos decía el alcalde, bueno, pues como una forma de ir a la capital, ¿no? Pero tienen que ir después de 30 y pico años. Escuchamos un momento, Juanjo. Ha sido después cuando se elaboró un programa de seguimiento por parte de la Junta de Energía Nuclear, lo que ahora es el Centro de Investigación Energética, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Industria, cuando se han preocupado de llevar un seguimiento relativo a temas de la salud de los vecinos, que lleva ya, pues no sé, más de 20 años. Como todos sabemos, este fue uno de los accidentes nucleares que después de la catástrofe de Hiroshima se produjeron en el mundo, y bueno, y lo que lógicamente esto conlleva que, dada la poca experiencia que hasta esa fecha había sobre cuál es la reacción que la radioactividad puede hacer tanto en las personas como en las plantas, pues bueno, que se lleve un seguimiento, porque como todos sabemos, la contaminación por plutonio americio pues tarda miles de años en desintegrarse.
Miles de años de desintegrarse esa especie de energía, de radiactividad que queda ahí, de la que se informó muy poco. Juanjo, a ti, de todo lo que tú viviste en aquel primer gran reportaje, ¿con qué sabor te quedaste? ¿Con el amargo de la propia tragedia o esa especie de férrea censura que os atenazaba un poco también? Yo creo que lo más amargo de todo fue que se apropiaron de un territorio que no era suyo, con todas las consecuencias, no solamente de no dejar pasar a la gente o no entrar en sus casas, sino de apropiarse de las cosas, de tener del sentimiento de que se estaban apoderando de algo que no era suyo sencillamente porque eran más poderosos que nosotros los españoles, ¿no? Y que hacían y deshacían lo que les viniera en gana. Yo recuerdo, escuchando las palabras de la alcaldía, que desde hace varios años, lo que pasa es que no sé por qué nadie lo ha investigado, en la ciudad de Tarifa, aquí en Cádiz, hay unos medidores de radiación y de contaminación radiactiva militares que son prácticamente secretos, que, bueno, pues nadie sabe por qué están ahí, y que mucha gente a mí me ha comentado, me dice, esto podría tener algo que ver con los residuos que todavía pueden quedar del tema de Palomares. Bueno, pues nadie sabe por qué están esos medidores de radiación en Tarifa y, bueno, pues alguien dice, no, porque realmente los vientos que llegan de Chernobyl y no sé qué, no, oiga, los vientos de Chernobyl podrían llegar exactamente a Barcelona o a Tarragona y estar allí los medidores y sin embargo no están allí. Los reporteros del País, Juanjo, hablaban hace tan solo unos años de que todavía las personas de Palomares que habían pedido indemnizaciones, todo tipo de compensaciones por lo que ocurrió, no habían podido tener en sus manos sus propios informes médicos, cosa que ya demuestra cierto secretismo. De todas formas, Juanjo, menudo debut de fuego, una historia para no olvidar y que hemos querido recuperar para toda la audiencia de la cadena SER. Sabes que esta es tu casa, que este es tu programa y un abrazo muy grande, maestro. Muchas gracias, Iker, muchas gracias, suerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y yo quiero decir sobre todo porque aquí ninguno somos agoreros que deseamos lo mejor y que parece ser que en el propio pueblo de Palomares no hay ningún peligro ni ningún problema. Nos han tratado fenomenalmente y sobre todo porque es una de las zonas de mayor avance dentro de Andalucía. Una gente que absolutamente quiere olvidarlo pero que también sabe que está ahí. Hay tesis que se están haciendo 35 años después sobre esta historia. Me gustaría que escucharais todos muy atentamente un poco la reflexión del alcalde, la reflexión, digamos, 30 años después. Ellos eran niños cuando ocurrió esto. Y lo que piensan, pues mirando prácticamente al mar y recordando lo que allí pudo pasar. Es muy interesante. Pudo ser un verdadero desastre no solo para Palomares, sino para toda la comarca, la provincia y nuestras provincias más próximas. Así es como lo considera realmente la gente y seguimos considerándolo. Palomares es fruto de un milagro. Nació como por segunda vez como una persona, pues bueno, que desgraciadamente tiene un accidente y al final sale libre de lesiones, etcétera, etcétera. Y hay que verlo así, como una especie de milagro, aquella bomba que se recuperó del mar, aquellas 3 que cayeron y se abrieron y dejaron parte de su carga, aquellos niños que jugaron con el plasma de este tipo de artefactos. Milenio 3, siempre lo digo, es un programa abierto, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Somos un equipo de periodistas que nos gusta la investigación de lo desconocido y nos enorgullecemos sobre todo de nuestra audiencia. Sabemos que hay un montón de personas siguiéndonos, personas además tan destacadas que nos han llamado, como don Jesús López, que es capitán del Ejército del Aire e ingeniero técnico, que hizo la valoración de los daños de uno de los vecinos de Palomares que ya fallecieron. Lo tenemos ya al otro lado del telefónico. Don Jesús López, buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué recuerda escuchando tantas informaciones de aquella historia de Palomares? Bueno, recordar a nosotros, a otro compañero y a mí, ingeniero técnico aeronáutico, en los dos nos tocó hacer una valoración de los perjuicios que se le habían ocasionado al único propietario que se atrevió a recurrir. Era un ingeniero de minas, recuerdo que se llamaba Cervantes Párraga, y falleció mucho antes de que el Tribunal Supremo le diera la razón. Siempre se la quitaron en las instancias anteriores porque decían que aquellos terrenos no servían para nada, no tenían valor agrícola, no tenían valor turístico, no tenían valor de ningún tipo, y que por lo tanto
campamento que se había montado allí, pues que no le había causado ningún perjuicio. ¿Y crees que hubo ocultación de la información tal como estamos hablando? Hablamos de una época muy concreta y que la verdad es que durante meses incluso la población civil no sabe que esos artefactos, acudiendo a la hemeroteca simplemente, no se habla en ningún momento de artefactos con carga radiactiva hasta bastante tiempo después. ¿Qué opinas de esto? Sí, bueno, lo que ocurría es que empezaron a sospechar cuando le montaron un campamento. Bueno, ellos, cuando nosotros hicimos la peritación, que habían pasado muchísimos años, por supuesto, pues nos contaban que su sorpresa fue ver allí montones de barcos en el horizonte que se aproximaban y luego que ocuparon aquellas tierras, pero por la vía de hecho, vamos, o sea, que desembarcaron y se metieron en montones de hectáreas, 900 y pico tenía el señor Cervantes Parra en concreto, y ocuparon la que necesitaron y vieron que si los americanos montaban todo aquello y se estaban llevando 1 metro de tierra, de altura, del terreno, se lo llevaban a los barcos. Antes he oído a Juan José Benítez que decía que no sabía dónde, se lo llevaban a los barcos, de donde parece lógico pensar que si llegaba al barco lo tiraban por el otro lado, porque sería ridículo llevarse la tierra contaminada. ¿A dónde? O sea que... Y parece también, don Jesús López, que hubo tierra contaminada que se quedó, la enterraron en bidones allí mismo, en Palomares. Yo eso no lo llegué a ver. Vamos, a mí lo que me contaban era esto que digo, que decían que se lo llevaban a los barcos, pero bueno, no tiene sentido una superficie tan grandísima por 1 metro de altura que se lo llevaran a otros sitios, o sea, transportarlo, no sé qué. ¿Y cómo vio a esta misma persona que al final falleció sin poder ver cumplido su cometido? ¿Había cierta desesperanza? ¿Había miedo a lo nuclear o a la radiactividad, como se decía en la época, Jesús? Era una familia de veras. Bueno, él había fallecido cuando nosotros hicimos la valoración, conocimos a su hija y al abogado, y bueno, son gente realmente muy culta, vamos, ya digo, el padre era ingeniero de minas, ya no me acuerdo la hija, pero en fin, que era gente bastante preparada y admitían que aquello pues no debía tener más peligro que los que ellos creen que pasaron, porque me dijo, y eso no se me olvidará nunca, me dijo el abogado, y luego lo vi, entre sus alegaciones estaba la de que era la primera vez en la historia que se probaba ese dispositivo de seguridad que hace no explotar una bomba atómica tirándola, porque decía, esto se habrá experimentado en muchos sitios, pero nunca tirándolo, y lo han experimentado sobre nuestro terreno, esto no es indemnizable y tal, en fin, la sentencia ya estaba hecha y no era eso lo indemnizable fue curioso, tampoco como se mantenía que no se había causado ningún perjuicio el Tribunal Supremo y lo fino, y dijo que era indemnizable la depreciación del valor en venta que habrían tenido aquellos terrenos, puesto que cualquiera que fuera a comprar terrenos por allí, claro, compraría otros mejor antes que eso, ¿no? Lógicamente, incluso hubo luego pánico en las exportaciones agrícolas durante décadas en cuanto al pescado, claro, la desinformación. Don Jesús, pues muchísimas gracias de verdad por poner su grano de arena, su información valiosísima, capitán del Ejército del Aire, ingeniero técnico aéreo, un placer y esperamos hablar de muchas más cosas por aquí, este es su programa también. Vale, muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. El enigma de Palomares, el mayor accidente nuclear, un milagro, hay que tomarlo en el lado positivo porque, como decía el alcalde de Palomares, podía haber acabado no solo con esos pueblos sino con la provincia prácticamente. Lo curioso es cómo se tapa la información o cómo se anquilosa en algunos lugares y cómo no sabemos nada, ¿no? Auténtica ciencia ficción que ocurrió en la realidad. El estudio 1, como siempre, ya lo sabéis, está en penumbra. Estamos aquí unos cuantos periodistas, vamos a hablar de temas apasionantes y se nos ha unido porque además yo te invito además a que hables del tema siguiente con nosotros. Acaba de llegar de viaje de esas tierras extrañas nuestro compañero don Javier Sierra, además con un libro fantástico, El secreto egipcio de Napoleón, que acaba de salir en Francia, ni más ni menos, un auténtico bestseller. Don Javier, bienvenido aquí a tu casa. Hola, buenas tardes. Tú sí que sabes dónde están las bombas de Palomares, ¿verdad? Eso fue un sitio. Yo las vi, o vi una de ellas, haciendo otras cosas, haciendo otras investigaciones en Nuevo México. Me dio por entrar a visitar el Museo Atómico Nacional en Albuquerque, a las afueras de esa enorme ciudad de Nuevo México. Y entre reproducciones de los cohetes Saturno, reproducciones de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que por cierto son bien diferentes la una de la otra, había un enorme panel en una de las esquinas de ese Museo Atómico Nacional que decía Palomares, Spain, donde sobre un mapa de España se indicaba el lugar donde había tenido lugar, valga la redundancia, este accidente. Y debajo, sobre el suelo,
estaba una de esas bombas. Yo creo que es la bomba que rescató Francisco Simó Paco, el de la bomba. De unos 7 metros de largo, ¿no? Sí, larga, muy grande, con una abolladura tremenda en la parte frontal del proyectil. Claro, supongo que vacía, sería solamente la carcasa lo que tienen allí, y con un anciano que yo recuerdo que me estuvo guiando por allí directamente hacia aquel panel en cuanto le dije que yo era de Spain, porque Spain le sonaba no por Madrid, no por Barcelona, sino por Palomares, que era el motivo que ellos tenían de nuestro país ahí, ¿no? Impresionante. Hemos visto dónde está la bomba de Palomares. No desapareció en ningún sitio, sino que se encuentra en Nuevo México, lugar donde con Javier rescatábamos hace pocas semanas aquí en Milenio 3 en nuestro horario habitual. Sabéis, siempre de 10:30 a 11 y luego de 3 a 4 los domingos. Hablábamos de Roswell, un accidente muy distinto, pero ahí, en lo que era la zona más importante militar del mundo, se llevó parte de estas bombas accidentadas. Un misterio auténtico, y quiero acabar con él para pasar al siguiente tema, con una frase yo creo que definitoria. La hace Francisco García, que fundó una especie de coordinadora o sección de personas, se llamaba Existimos, intentando prestar algo de luz a un enigma que sigue envuelto en sombras, el de la caída de bombas en Palomares. Francisco García acababa con este asunto con estas palabras. La información aquí es un tabú, siempre lo fue el tema un tabú y sigue siendo un tabú, y desconocemos el fondo de la cuestión. Aquí nadie sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Sería, digamos, el colofón a un tema impresionante que pasó en nuestro país, en España, y nos hemos puesto a trabajar para, con documentos, voces, datos, hacernos un mapa, una situación. Conspiración pura y dura. Tiempos de Guerra Fría. Se hablaba incluso de que el buque Borz, de origen soviético, se acercó hasta las costas españolas. Se convirtió en aquellos días de enero del año 66 en la zona más caliente del planeta. Nunca lo supieron aquellos nobles amigos almerienses. Y es que las cosas no se saben, y se saben luego con el tiempo, cuando nos llegan informes. Pero hay gente, servicios secretos, sistemas de inteligencia, nuevas tecnologías, que parece que saben todos. Y parece incluso, decían, y hablaremos de eso al final del programa de profecías, hay muchos que se referían a un gran ojo, a un gran oído, a una especie de escucha general del planeta que se iba a producir en un momento. Y nos hemos quedado alucinados cuando hemos visto que con las últimas investigaciones periodísticas, militares, estamos viendo que hay operaciones, yo no sé si siniestras o no, para escucharnos todo, no solo la radio, sino muchas más cosas. Se llama Echelon, una historia apasionante. Nos introduce en ella nuestro compañero Carlos Barroso. Cada vez que teclea su ordenador para enviar un correo electrónico, cada vez que descuelga el teléfono para hablar con alguien, el sistema Echelon se pone en marcha. Un proyecto secreto que comenzó a gestarse entre estadounidenses y británicos para controlar el flujo de informaciones de la Guerra Fría. Sin embargo, terminada la contienda, esa operación de vigilancia siguió creciendo en tiempo de paz, incontrolable, acoplando todo tipo de moderna tecnología, de la que los usuarios no sabemos nada. Un gran monstruo que ya alerta a medio mundo. Echelon, que según parece significa algo así como escalafón, nos hemos quedado impresionados también. Nosotros la verdad es que nos impresionamos con casi todo, pero porque todo es impresionante. La cantidad de cosas que pasan, que ocurren y que no se nos cuentan. Tengo en las manos un libro de Nacho García Mostazo, periodista de CNN Radio. Tiene una página, libertadvigilada.com, donde podéis acudir a alguna de estas informaciones. Sabéis siempre, y nos lo preguntéis constantemente, que este programa tiene una página amiga, www.ikerjimenez.com, donde están todos los programas de Milenio 3 con un solo clic. Los que no podéis escucharlos, ahí lo tenéis, ikerjimenez.com. Y en Libertad Vigilada, Nacho García Mostazo, con el subtítulo El espionaje de las comunicaciones, ha hecho un trabajo impresionante, increíble, sobre cómo nos escuchan, quién nos escucha, y yo no sé si por qué nos escuchan. Nacho, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, gracias. Magnífico trabajo. Gracias. Ediciones B, Libertad Vigilada. Todo empieza también después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y sobre todo porque Estados Unidos y el Reino Unido, vamos a decir que se asocian porque creen que es muy importante, caramba, es lógico también pensarlo, escuchar
al otro bloque soviético. Tú pones en tu libro que se había creado ya la asociación, digamos, de inteligencia Intersputnik, que ya hacían lo propio desde los países del este, y que Echelon, o el embrión de Echelon, o de este sistema que al principio nos vas a contar fue muy manual y luego se ha convertido, por supuesto, en informático y digital y con toda la tecnología a su alcance, pero en un principio había esa sensación. Lo que pasa es que pasó la Guerra Fría y ese sistema siguió enriqueciéndose al margen de cualquier ley. Exactamente, es así. Todo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Gran Guerra, en efecto, Estados Unidos y el Reino Unido comparten la inteligencia ultra, que les da grandes victorias sobre los nazis, que les da la victoria definitiva sobre los nazis. Obtienen información de inteligencia interceptando las comunicaciones del ejército nazi y por supuesto también luego en la batalla del Pacífico, en la Guerra del Pacífico, también interceptan las comunicaciones de los japoneses, rompen sus códigos, rompen sus claves de cifrado. Las máquinas Enigma de los alemanes o la clave púrpura de los japoneses la destripan en muy poco tiempo, trabajando... Aquella magnífica máquina Enigma que parecía que era lo más difícil del mundo de desencriptar, ¿no? Pues Alan Turing, un genio británico, un matemático brillantísimo, trabajó durante muy poco tiempo, de ahí su brillantez, durante muy poco tiempo para romper las claves de la Enigma con algo que él llamó las bombas, que eran las enigmas al revés. Trabajaban varias bombas y le puso ese nombre curiosamente por un helado que se estaba tomando, una bomba italiana. Y ahí empieza el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La decadencia de los nazis. La Segunda Guerra Mundial, se dice, y muchos expertos lo dicen, terminó 2 años antes de cuando tenía que haber terminado, porque la inteligencia ultra, es decir, la alianza de espionaje, de interceptación de las comunicaciones y de ruptura de las claves y códigos de cifrado que utilizaban los nazis, esa alianza británico-estadounidense consiguió tantos hitos en el espionaje que se anticiparon tanto a los nazis y fueron capaces de obtener la victoria muy rápido, ¿verdad? A partir de esa alianza de la Segunda Guerra Mundial, a la que también se añaden canadienses y otros países de la Commonwealth, llega el año 48 y Estados Unidos y el Reino Unido deciden plasmar ese acuerdo y mantenerlo indefinidamente, el acuerdo militar que ahora se ve porque es, y el acuerdo en el espionaje, y firman un pacto que se llama el Pacto UK-USA, UCUSA. Ese acuerdo sigue siendo un documento secreto. El Parlamento Europeo, que denunció en el año 2001 la existencia de la red Echelon y del caso Echelon, dice que ese pacto existe, porque además los países firmantes de ese acuerdo han reconocido su existencia, no su contenido, pero sí su existencia, y a partir de ese momento, del año 48, la alianza británico-estadounidense cuenta además con otros países que se le añaden de la mano de los británicos. Más de 50 años de tecnología acumulada. Me gustaría, Nacho, preguntarle en un momento del otro lado de nuestro estudio. Estamos aquí periodistas y escritores, es un placer estar con todos vosotros, con esta música que nos pone Javier Rodríguez, nuestro lugarteniente, músicas, nunca mejor dicho, de un buen amigo, Francisco Rico, que nos compone estas sintonías para el programa. Pura conspiración. Santiago, escuchamos a Nacho, Santiago Camacho, nuestro conspirador de nuestro equipo, todas las madrugadas de 3 a 4 con nosotros, ya lo sabéis, con también su magnífico libro, 20 grandes conspiraciones de la historia, La esfera de los libros, 4ª edición, un éxito. Santiago, esto no es una leyenda urbana, ¿verdad? Estamos hablando de una conspiración muy real, donde incluso ha habido denuncias por parte de diversos parlamentos para que, caramba, ¿qué ocurre con este sistema? Luego contaremos con detalles porque son significativos, hasta qué punto nos pueden estar vigilando, hasta qué punto pueden interceder en nuestra privacidad, pero es auténticamente real y no hay quien lo controle. No hay quien lo controle y además obedece a... Sería primero, perdóname Santiago, primero hoy en día echaron una gran red, sobre todo de antenas, digamos, captadoras de información, ¿no? Sí, aunque en realidad Echelon es solamente una parte y posiblemente la punta del iceberg de todo un sistema de espionaje electrónico muy sofisticado que no solamente sería por la interceptación de comunicaciones, sino por ejemplo ya hablaremos más tarde de eso, por la gestión de bases de datos cruzadas procedentes de diferentes ámbitos. En fin, no solamente se trata del tema Echelon. Y la verdad es que cuando me decías
decías que es completamente real, estaba pensando en una página web que para todos los que lean inglés, sobre todo, puede ser una de las fuentes de información alternativa más importantes que hay ahora. Me refiero a la página de la Federación de Científicos Americanos. Es una organización muy prestigiosa que tiene unos orígenes muy curiosos. La Federación de Científicos Americanos, primero la Federación de Científicos Atómicos, el núcleo está en los científicos originales que desarrollaron el proyecto Manhattan, los científicos que desarrollaron la primera bomba atómica, que arrepentidos de la monstruosidad que habían hecho, se unen en una asociación para controlar el desarrollo de las actividades militares de los Estados Unidos y para ver qué hacían con ese arma que habían creado. Luego eso lo extienden a todas las actividades militares y de inteligencia. Y en uno de los últimos informes de la Federación de Científicos Americanos hay un dato sumamente extraño. Y es que desde la caída del muro de Berlín hasta nuestros días, las actividades de inteligencia del gobierno estadounidense no han decrecido, sino que han aumentado de manera exponencial. En tiempo de paz, lo que parece... Efectivamente. Hasta ahora, vamos. ¿Qué justificación tiene eso? La justificación que tiene eso es que antes se hacía una especie de espionaje de supervivencia, de espionaje de Guerra Fría. Ahora realmente de lo que se trata es de generar las bases de un imperio, de generar una hegemonía, lo cual requiere una serie de actividades muchísimo más amplias, ya que no solamente estamos hablando de lo militar o de lo ideológico, sino que además estamos hablando de lo económico, de lo político. Estamos cubriendo cantidad de terrenos que en una situación de Guerra Fría, como era la pugna con el bloque soviético, pues no había. Ahora nos vais a explicar a toda la audiencia, a mí el primero, que soy un ignorante en estas materias, físicamente hasta qué punto se han perfeccionado estos sistemas de espionaje, y hay detalles asombrosos. Pero sí me gustaría a toda la audiencia que por favor tomen nota de nuevo, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, porque los mensajes que lleguen a partir de ahora a nuestro buzón luego serán preguntados a Santiago y a Nacho, a Javier, que está ahí con nosotros también, por supuesto. Bueno, pues vuestras opiniones, sugerencias. Es importante oír vuestra voz, vuestros mensajes, porque precisamente yo ahora mismo en el estudio 1 hay un ordenador. Podéis escuchar incluso las teclas. Y yo voy a mandar un mensaje. milenio3@cadenaser.com. Bien, ¿qué he hecho? Algo que hacen millones de personas en todo el mundo constantemente. Mandar un email. Nacho García Mostazo, esta operación tan habitual, que todos habrán sentido como propia, ¿me puede vigilar alguien en este momento? ¿Alguien puede saber qué dato estoy informando? ¿Alguien puede estar ahí con la lupa detrás de mí? Acabas de mandar una postal. Acabo de mandar una postal, no una carta cerrada. Esa es la diferencia. Los correos electrónicos, como los sistemas informáticos que utilizamos fuera de los Estados Unidos, van, por así decirlo, castrados en su seguridad. En Estados Unidos, las claves de encriptación que llevan por defecto los sistemas informáticos, los programas informáticos, los navegadores y los programas de correo electrónico, tienen una encriptación de 156 bits. No voy a hacer una explicación técnica, pero para que os hagáis una idea, es una buena clave para que sean seguros los intercambios de información por Internet. Pues bien, esos mismos programas, cuando se venden a la exportación fuera de los Estados Unidos, se les corta parte de la capacidad para encriptar la información que se envía, es decir, para cifrarla, de modo que mientras los ciudadanos estadounidenses se intercambian mails que son realmente cartas cerradas, que no son fáciles de abrir y de leer por parte de los servicios de inteligencia, fundamentalmente los estadounidenses, que son los más poderosos, y los británicos también, mientras tanto el resto de ciudadanos en cualquier otro lugar del mundo nos intercambiamos postales, que son facilísimos. Somos internautas de segunda. Acompañan, en efecto, a nuestro email, al mail que acabas de mandar, le acompañan parte de los bits de la clave de encriptación de tu propio ordenador, de modo que cuando tú lo envías directamente va con un paquetito de información que dice la mitad de la clave es esta, por si el servicio de inteligencia correspondiente quiere leerlo, tiene la mitad de la clave y la otra mitad ya está chupado. Abrirla directamente y lo puede leer de forma inmediata, por eso digo que es una postal. Una postal en vez de una carta. Impresionante, ¿verdad, Javier? Estamos ya a punto. Luego tienes que ponerte del lado de los oyentes, junto con Carmen, con Katia, que vendrán aquí con las sugerencias de los oyentes, y contarnos qué te parece. Pero lo peligroso es aquí
quién rige esto, ¿no? Precisamente. ¿Quién coordina esto y quién lo dispone para que haya, hombre, ciertos límites, ¿no? ¿Y a quién llega esta información y qué se hace con ella, ¿no? Yo creo que estas son las grandes dudas que se manejan. Evidentemente estamos hablando de un compromiso de la libertad y sobre todo de la privacidad de nuestras comunicaciones. Es algo bastante serio. Vamos a comprender después en nuestra segunda hora cómo algo tan sencillo como mandar ese mail o llamar por móvil o mandar un fax se puede convertir en toda una odisea. Os esperamos dentro de unos minutos. Os dejamos con los servicios informativos de la SER. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER. Nueve y 7 minutos, programa especial. Llevamos desde las 8 de la tarde, Milenio 3, especial como la situación mundial que estamos viviendo. Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, nuestros compañeros Jorge Martínez y Javier Rodríguez, lugartenientes de esta nave del misterio, como siempre decimos. El equipo que en esta semana se ha adentrado en las entrañas de la conspiración, un término muy amplio. Hemos estado hablando en la primera parte de qué ocurrió en Palomares, un gran accidente de tipo radiactivo sobre el que hubo mucho silencio. Por eso nos hemos metido con él. Y ahora estábamos hablando con compañeros como Nacho García Mostazo, autor de Libertad Vigilada, o con Santiago Camacho, autor de las 20 grandes conspiraciones de la historia, sobre cómo nos vigilan. Y con esa palabra casi totémica, echelon, que significaría algo así como escalafón. Santiago, se habla de que este sistema tecnológico utiliza ciertas palabras, ciertas claves. Bueno, es más, tenemos a un compañero antes, y me gustaría que lo escucharais, un compañero de esta casa, del equipo de Hoy por Hoy y director de Radio Cable, nuestro compañero Fernando Berlín. Le preguntábamos más o menos lo mismo, Santiago, vamos a escucharle, porque hay la leyenda urbana, el rumor, de que si nosotros hacemos lo que he hecho yo antes de enviar un mail, si pongo determinadas palabras, me van a vigilar más o menos. Es decir, como si hubiera ciertas claves muy concretas. Os preguntaréis qué palabras son esas. ¿Cuáles son las palabras del peligro? ¿Por qué con determinada frase, con unas y otras no, entro a ese espectro de los vigilados? Escuchamos a Fernando Berlín. Realmente el funcionamiento interno de la red de Echelon no se conoce con mucha exactitud. Hay un analista, John Pike, de la Federación de Científicos Americanos, que explicaba que había una serie de capas de información, y de allí surgió un correo electrónico que circuló velozmente por la red con las palabras que supuestamente recogía la red de Echelon, y entre esas palabras estaban algunas como presidente, atentado, algunos nombres de diferentes tipos de explosivos, también el nombre de Bin Laden, por ejemplo. Lo que pasa es que lo cierto es que de ser así, habría sido un sistema absolutamente caótico, porque con lo que no se contaba es con que ese mensaje pudiera volar masivamente por la red de Internet, porque de hecho se convirtió en uno de los grandes leitmotiv de la antiglobalización y se utilizó como paradigma del control, y ese mensaje se reenviaba de unos usuarios a otros con la intención de bloquear el sistema Echelon. Los internautas unidos en esa democracia, al menos aparente, que hay en Internet, para que todo el mundo sepa cuáles son las palabras claves. Por cierto, en ese mail, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, podéis enviar vuestras cuestiones, vuestras preguntas, sugerencias en torno a si somos espiados, qué opináis, que debe estar esto así para, por ejemplo, bueno, pues luchar, ¿no?, contra el terrorismo, contra tantas cosas, o que atañe y afecta a nuestra propia libertad personal. Vuestro mail, milenio3@cadenaser.com, para vuestras cuestiones, que ahora Katia Rocha y Carmen Porter leerán aquí en el estudio. Santiago Camacho, tú que eres un experto en Internet. Internet tiene un programa al que os invito ya a todos, Los misterios de Internet, pero se dice que Internet, y lo comentáis en ambos libros, nació de una especie de tecnologías que pasaron luego al público. Antes se llamaba algo así como ARPANET, aquellos ordenadores conectados, y eso pasó al público, es decir, tuvimos un acceso privilegiado la sociedad civil. Pero al mismo tiempo había otra historia, este Echelon, que no solo no pasó a la sociedad civil, sino que fue engrandeciéndose en su propio secreto. Se habla de que esa tecnología para vigilarnos tiene una potencia superior o una ventaja de 10 años sobre Internet. 10 años más allá en tecnología es un infinito, y que se está utilizando ahora para vigilarnos, no sabemos ni de qué forma. ¿Verdad o leyenda?
parte verdad y parte leyenda. Por ejemplo, lo que nos comentaba nuestro compañero hace un momento, pues yo recuerdo esa iniciativa y fue algo muy bonito, muy romántico, pero absolutamente inútil. De hecho, pensemos que, pues tal como está ahora mismo el patio... La iniciativa de denunciar que había unas palabras que eran vigiladas y demás. Pues tal como está ahora mismo la situación, pues si tuviesen que interceptar y leer todos los mensajes que por el mundo hay, que mencionan a Bin Laden, atentado, bomba, Saddam, etcétera, etcétera, pues realmente sería imposible. Lo que sí se recurre, y eso sí que se intuye, es efectivamente a lo que mencionaba de un sistema en capas. Ese sistema en capas primero intercepta determinadas informaciones y luego las somete a un sistema de bases de datos cruzadas muy complejo. Además, se sospecha que el sistema se autoprograma heurísticamente, es decir, aprende de sus errores y poco a poco va haciéndose mucho más fino, más inteligente. Es como el famoso Deep Blue, el ordenador programado que juega al ajedrez, que él mismo analiza el juego de su contrario y puede contrarrestarlo. Pues se captura primero el mensaje, luego efectivamente se recurre a esas bases de datos en las cuales se tiene en cuenta no solamente esas palabras, sino de dónde procede, a quién está mandado, la historia de mensajes de ese usuario, la historia de mensajes de ese receptor, etcétera, etcétera, y entonces sí que parece ser que se filtraría un número sensiblemente inferior de mensajes que llegarían por fin a operadores humanos. Pero realmente todo esto que estamos diciendo es lo que ingenieros informáticos, ingenieros de telecomunicaciones postulan como posible, pero en base a meras especulaciones, puesto que estamos hablando posiblemente de uno de los 3 o 4 secretos militares mejor guardados de la actualidad. Nacho García Mostazo, periodista de CNN Radio, dejaba más o menos claro que hacia el año 84, ni más ni menos, algunos satélites eran capaces de fotografiar un sello en el suelo. ¿Cierto? Cierto. ¿Y esto qué implica? Es decir, si en el año 84 había esa tecnología de vigilancia, ¿qué tecnología, además, digámoslo de forma mundana para que todo el mundo nos entienda, pueden estar utilizando ahora mismo con nosotros? Con nosotros o con quien interese, porque imagino que nosotros personalmente tampoco mucho interés tienen, somos buenas personas. No interesamos en absoluto, desde luego, pero esta tecnología, que en el año 84 era capaz de hacer una foto a un sello de correos, ha evolucionado tanto como que los satélites de vigilancia, por ejemplo, son capaces ya de hacer una retransmisión en directo hasta el punto de coordinación, donde se recibe la imagen y el sonido de esos satélites. Los satélites de última generación que se han lanzado en los años 97, 98 y 99, los Lacrosse de los Estados Unidos, son los últimos de los que se conocen algunos datos, son capaces de hacer un seguimiento en tiempo real y se combinan con otros satélites que son capaces de interceptar comunicaciones desde el espacio. Ya sabemos que al no haber oxígeno, al no haber aire, no hay atmósfera en el espacio, no se transmiten las ondas de radio, pero algunas sí. Las microondas, por ejemplo, que se salen de la Tierra, sí se esparcen, y no son las microondas de nuestro microondas, sino las que se utilizan para intercomunicar puntos lejanos terrestres, es decir, esas antenas que vemos habitualmente por la carretera. Y esa red, Nacho, entonces físicamente, que es una cosa que se me está viendo en la cabeza, o sea, físicamente en el planeta Tierra hay una serie de estaciones concretas donde hay, vamos a llamarlo así, y sabéis que yo soy absolutamente sencillo para estas cosas, una especie de antenas parabólicas, se interconectan con un sentido que tampoco sabemos y hay una red de vigilancia concreta. Sí, combinando satélites de escuchas, satélites de vigilancia y estaciones terrestres, donde en efecto hay grandes antenas parabólicas que se dedican, por una parte, a recibir la señal de esos satélites que se dedican a interceptar o a vigilar desde el espacio, y por otra parte a interceptar la señal del resto de satélites de telecomunicaciones que son geoestacionarios, que orbitan a la altura del Ecuador, a 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, y esos satélites de telecomunicaciones son los que transmiten nuestras comunicaciones intercontinentales, entre otras cosas, además de los cables. Pero lo que hacen es interceptar todas esas comunicaciones y barrerlas, como decía Santiago, barrerlas para, por capas, ir subiendo datos, comunicaciones, sean cuales sean, faxes, telegramas, telex, llamadas telefónicas, mails, etcétera, las suben hasta la superficie, donde un analista, que son los espías del futuro, son los espías del presente, un analista sentado cómodamente en su despacho en Maryland, en Estados Unidos, está mirando una pantalla de ordenador donde aparecen los mensajes interceptados de un tema concreto al que él se dedica. Es decir, ese analista no es un experto en Europa, no, es un experto en armas
no convencionales entre Europa y países árabes, pongamos el caso. Y entonces todos los mensajes interceptados que se refieran a ese tema concreto aparecerán en su pantalla. Y al cabo del día, ese agente ha descartado a la mayoría y se ha quedado con unos cuantos, con un fax, con un telex, con un telegrama, con una llamada telefónica, y hace un informe. Y ese informe es el que queda con esos adjuntos, esos mensajes adjuntos, y pasa a una carpeta que al día siguiente se volverá a reabrir. La red de Echelon, por tanto, según denunció el Parlamento Europeo, es la que se dedica única y exclusivamente desde 1970 que nace hasta nuestros días a interceptar comunicaciones vía satélite. Pero como bien decía Santiago, esa red es solamente la punta del iceberg, porque detrás de la red de Echelon hay muchas otras redes que se engloban todas ellas dentro de una cosa que se llama el sistema SIGINT, el sistema de inteligencia de señales o de espionaje de señales de los Estados Unidos, que las siglas son USSS, y es la madre de todo ese espionaje. Y por encima de esa red de espionaje que intercepta cables submarinos, comunicaciones intercontinentales, comunicaciones dentro de un propio país, generalmente desde las embajadas. Pero la pregunta, Nacho, sería... Digo, sobre esa red está una agencia que es absolutamente desconocida para el público en general, que es la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Todos que es la que maneja CIA, toda la historia. El FBI y poco más, la DEA quizá, la Agencia Antidrogas. No conocemos a la NSA. La NSA gasta la mitad del presupuesto anual de los Estados Unidos dedicado al espionaje. Lo que habría que preguntarse, Nacho, y quizás sería importante, es si es necesario. O sea, es decir, si bueno, tal y como está el mundo, y tal y como está el asunto del terrorismo, y tal y como está el asunto de determinadas cosas, esto es necesario o no, y si nosotros, las personas, como decía antes, pues un poco hablando humorísticamente, como nosotros, que no tenemos desde luego ninguna deuda, pues podemos sentirnos tranquilos o no. Pero claro, también hay, y eso os lo pregunto a través del mail, pues cierta invasión de nuestra libertad quizá. Me gustaría que escucharais uno de esos casos más dramáticos, a donde llega, por ejemplo, alguien que está siendo vigilado. Nos lo contaba Fernando Berlín, nuestro compañero experto en Internet, y hasta qué punto tener localizado a una persona puede acabar, pues por ejemplo, hasta casi con la muerte de esa persona. Le escuchamos atentamente. Todo lo que nos llega a los ciudadanos, toda la tecnología que llega a los ciudadanos, siempre va muchos años por detrás de lo que se trabaja en los ámbitos militares. Hay que recordar que en el año 96, cuando durante la guerra de Chechenia había un líder, Dudayev, que fue asesinado mientras estaba hablando por su teléfono móvil. Entonces se dispararon 2 misiles desde Rusia. Él estaba manteniendo conversaciones para intentar llegar a algún tipo de acuerdo de paz en Rusia, y se trianguló su teléfono móvil para que 2 misiles se dirigieran directamente al lugar desde donde procedía la llamada. Así fue asesinado. Así que imagínate, si entonces en el año 96, que hoy conocemos todos cómo funcionan perfectamente las comunicaciones, sobre todo las del teléfono móvil y la facilidad para rastrearlas, pero en el año 96 no era así, y sin embargo ya entonces se empleaban con tanta exactitud como para poder terminar con una persona, ¿no? Así que imaginemos que se puede ver, si comparamos, si vemos por ejemplo una cámara de vídeo digital de las que venden en cualquier centro comercial, la capacidad de zoom que tiene, que no tendrá un satélite que está construido expresamente para eso. Hay quien dice que desde el aire se pueden fotografiar y ver el dibujo de una moneda. El dibujo de una moneda, de un sello. Javier Sierra, nuestro compañero, quería preguntar algo. Preguntar sobre todo a Nacho, después de esta descripción que nos ha hecho tan tremenda, ¿no?, de las capacidades de la red Echelon, me gustaría preguntarle quién controla esto. Es decir, se supone que es el presidente de los Estados Unidos la máxima autoridad en este asunto, pero que también podría o ser el propio presidente espiado, o el presidente utilizarlo para espiar, por ejemplo, pues a los demócratas en este caso. Hay, como sostienen otros autores, en este caso estoy recordando, por citar el último gran conspiranoico, al francés Thierry Meyssan, un poder dentro del poder que es el que controla esto. Aclaremos una cosa, Javier, para que la gente que no nos haya seguido. Thierry Meyssan, que fue esa persona que argumentó en un libro muy polémico que que un proyectil fue lo que se estampó contra el Pentágono, ¿no? Sí, en ese sentido hay cientos de teorías de la conspiración. En efecto, esta es la última, que hablan de que el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano máximo, el organismo máximo que se reúne en torno al presidente de los Estados Unidos, y son los únicos altos funcionarios que son capaces de acceder a esta información, al destilado de esta información interceptada, que son un contrapoder incluso en la sombra. Hay muchísimas historias a propósito de esto. Yo no tengo ninguna acreditada a propósito de ello, pero sí ha habido espías, sobre todo de la CIA, ya retirados o que han abandonado su puesto, que han hablado de que ese Consejo de Seguridad Nacional no es otra cosa que un gran Sanedrín donde se mueve el dinero y las influencias y el poder en el mundo. Si el presidente está
dentro de ese consejo, que lo está, o al margen de ese consejo, porque ellos trabajan en contra del presidente, eso ya sería otro cantar, eso sería una teoría conspirativa. Pero lo cierto es que ellos son quienes al final controlan y lideran y reciben la información que se obtiene a través de este tipo de redes. Hay un dato, yo creo que a sumar a todo esto, bastante escalofriante, que probablemente muchos oyentes no recuerden, y es que de todos los presidentes de los Estados Unidos, solamente uno fue antes director de la CIA, y por lo tanto estaba por encima, digamos, de todas estas cuestiones. Ese individuo, era George Bush padre. George Bush hijo es el que está desencadenando todo esto, con unos lazos de comunicación evidentemente con el padre que están fuera de toda duda. Creo que también es un dato a tener en cuenta en medio de todo esto, ¿no? Dato importante, pero Santiago, una cosa quizá más importante todavía, esto parece que, bueno, teorías conspiranoicas, como comentaba antes Nacho, el Parlamento Europeo y otro tipo de sectores de la sociedad ha denunciado esto. ¿Quién ha denunciado esto y por qué? ¿Y por qué se han levantado, digamos, el grito al cielo? Porque, bueno, a fin de cuentas uno puede pensar, bueno, a nosotros no nos hace ningún daño, es decir, bueno, es lógico que se vigile. Yo, sinceramente, me voy a poner del lado de la lógica, en mi opinión. Bueno, es lógico que se vigile. ¿Cómo no se va a vigilar tal y como está el mundo? ¿Cómo no va a haber determinadas redes de información? Pero parece ser que otras personas, ejemplo Parlamento Europeo, dicen, hombre, que esto es un poco excederse. ¿Cierto o no, Santiago? Pues es excederse, pero no solo eso, sino porque el Parlamento Europeo ha levantado su voz porque ha sido directamente afectado por estas actividades. La Unión Europea ha sido directamente afectada. Desde que ha cambiado el panorama mundial, desde que la política de bloques ya no existe, desde que ha surgido una Unión Europea emergente, realmente hay una guerra no declarada, una guerra comercial, una guerra económica entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Fíjate qué casualidad que justamente los tres miembros de la OPEP que están planteándose, de hecho Irak ya lo había hecho, cambiar su sistema de pagos al euro en vez de al dólar, que son Irak, Venezuela y Irán, son precisamente los que más problemas están teniendo ahora mismo. Hay quien dice que precisamente ese tipo de acciones tendrían una motivación económica detrás y que sería muy, muy complejo explicar ahora. Pues bien, el Parlamento Europeo se quejó en su momento y inició sus investigaciones porque descubrió que este sistema estaba siendo empleado para boicotear contratos de firmas europeas, contratos muy importantes, pues de empresas de defensa, de empresas aeronáuticas, contratos multimillonarios, vitales para el sostenimiento de la industria y de la tecnología europea, que por esta información privilegiada podían presentar lógicamente las empresas estadounidenses a los que se les ofrecía esta información pliegos de condiciones muchísimo más ventajosos. De ahí viene precisamente ese interés del Parlamento Europeo por este tema. Esa frase de quien tiene la información tiene el poder. Carmen Porter, buenas tardes, noches, ¿no? ¿No es nuestro horario habitual? Sí, buenas noches, Iker. Katia Rocha, nuestra productora. Hola, buenas ¿cómo estás? Noches. Estáis las dos con preguntas de los oyentes a través de milenio3@cadenaser.com. Tenemos apenas 5 minutos. Os pediría, por favor, brevedad para que, bueno, la gente conozca vuestra opinión. Ha habido todo tipo, imagino, de encontradas suposiciones. ¿Nos espían? ¿Es bueno que nos espíen? ¿Hasta dónde nos espían? Carmen. Sí, de hecho nos ha mandado un mail y nos dice: hola, creo que el problema para evitar que te vigilen los correos se resuelve utilizando un programa llamado PGP. ¿Lo conocen los tertulianos? Y puede descargarse gratuitamente en Internet. Es el único programa, Pretty Good Privacy. Se puede descargar en Internet, todavía es gratuito y en efecto nos permite proteger nuestras comunicaciones y conseguir que nuestros emails ya no sean postales, sino cartas cerradas. Katia. Tenemos un email de José Álvarez que nos pregunta sobre la red de espionaje Enfopol, la contramedida de Europa a la red de Echelon. Le gustaría que habláramos algo de este tema. Sí. ¿Cómo están puestos nuestros Enfopol es el nombre con el que se conoce una serie de documentos del Consejo de Europa. Documentos elaborados para trazar una serie de normas y leyes para favorecer la vigilancia. Y es que lo cierto es que en los últimos años los servicios policiales de muchos países de la Unión Europea venían pidiendo que se facilitara su capacidad para interceptar comunicaciones cuando se trata de la investigación penal
de los delincuentes. Entonces, sobre documentos en Fopol se trabajó para generar leyes, para dar nuevas legislaciones que facilitaran el trabajo a la policía. ¿Qué es lo que sucede? Que detrás de esos documentos, detrás de esas nuevas leyes que se han puesto en marcha recientemente, detrás están los servicios de inteligencia, que son los que promueven esto. Y mientras la policía tenga facilidades para hacer su trabajo siempre por la vía penal, los servicios de inteligencia también lo tendrán, pero no tienen la vía penal. No olvidemos que los servicios de inteligencia no son la policía, no persiguen al delincuente con un juez, sino que sirven para informar a sus gobiernos y aprovechan que nuestras comunicaciones, que nuestros sistemas de comunicaciones son transparentes, aprovechan esa facilidad dada a las policías para obtener información ellos. Steve Fox nos dice: Estados Unidos nos espía, entonces sería justo que alguien accediera a sus archivos y los hiciera públicos, desde proyectos, conspiraciones. ¿Qué opináis? Alemania y Francia son los dos países más fuertes y tienen su propia echelon, por así decirlo. La Unión Europea intenta tener también su propio sistema. La Unión Europea Occidental, que ya no existe, se fusionó con la Unión Europea y tenía, entre otras cosas, la base de satélites de Torrejón de Ardoz, y puede dedicarse presuntamente a hacer lo mismo. También es cierto que no con tanto poderío como los norteamericanos. Lo que es cierto, Nacho, Santiago, sobre todo, y para que la gente nos comprenda y nos entienda, es que la tecnología ha llegado, como es lógico también, a un cierto punto que parece que se hace realidad eso de Orwell, ¿no? Y el gran hermano y el ojo y el oído, que todo lo escucha, del que ya hablan algunos profetas. Y quedaros con este detalle de profetas, profecías, el tiempo por venir, porque creo que tenemos una auténtica noticia importante, que daros un invitado de excepción, y nos estáis preguntando constantemente en este tiempo de guerra o de polémica o de belicismo, lo que queréis llamarlo, y en el que no nos metemos, porque siempre en estos tiempos surgen voces, personas que hablan de que esto ya se había anunciado. Tenemos un invitado absolutamente excepcional dentro de unos minutos, José María Sánchez de Toca, el general Sánchez de Toca, que ha hecho un trabajo también encomiable. Los Profetas del Bosque se ha centrado en una comunidad casi de personas cercanas al bosque de Baviera que veían aparentemente hechos y estaban por escrito que luego han venido a sucederse o que están ocurriendo, que parece que pueden ocurrir. Él las llama señales de tráfico, son como indicativos para que no hagamos el tonto y no vayamos hacia ellos, pero no son profecías agoreras. Vamos a hablar, como decimos, con un invitado excepcional. Santiago, James Bond y su imagen, bueno, pues poniendo una especie de con alicates en un teléfono, ha quedado completamente obsoleta. Ahora mismo se nos espía de una forma completamente distinta y auténticamente también eficaz. No tanto. Precisamente los sistemas son eficaces, pero también están sujetos a fallos. Si no, no hubiese sucedido el 11 de septiembre, si no, no hubiese sucedido la catástrofe de Bali, si no, no hubiese habido los fallos evidentes de inteligencia que ahora mismo está habiendo por parte de la campaña estadounidense en Irak. Todo es susceptible de fallar. Evidentemente hay que estar alerta, pero hay que estar alerta como en tantas otras cosas, porque siempre he pensado, y eso sabes que en este programa lo he manifestado muchas veces, que cada ciudadano es el que tiene que hacerse responsable de su propia libertad. A lo mejor nos espían los emails pues precisamente pues porque no nos hemos preocupado de descargar ese programa, ese PGP, para que no lo hagan. Sí, pero hay que saber que está ese programa, claro, y no todo el mundo puede saberlo. Efectivamente. Pero realmente ese es el mensaje que debe de quedar, es decir, que realmente tendremos que en esta época en que la información está tan barata, pues hacernos un poquito más celosos de lo que vamos dejando por ahí. Katia, resúmenos algunas preguntas más que había, aunque ya prácticamente no tenemos tiempo, porque llega el sorteo de la 11. Aparte de la cantidad de preguntas sobre Irak, si es una conspiración, no, qué intereses hay una muy interesante que se pregunta a un oyente, Óscar a Diego, sobre una denuncia que hubo en el Parlamento Europeo sobre empresas, porque la información obtenida se habría utilizado para que empresas como Boeing ganasen contratos frente a empresas como Airbus, si sabemos algo más de ello. Sí, por supuesto, en la denuncia del Parlamento Europeo también está en el libro, y hay un dato curioso e interesante, no solamente el caso de Boeing y el caso de Airbus, sino el caso López de Arriortúa. López de Arriortúa fue espiado. Antes de que pasara de la General Motors a la Opel, ya se le estaba espiando. Y cuando trajeron a España, a los Estados Unidos, el pliego contra él para pedir la extradición, lo presentaron en la Audiencia Nacional. Y claro, en la Audiencia Nacional se dieron cuenta. Hablaremos un día de casos relativos a España, de qué ocurre en España, estamos en Estados Unidos, pero qué pasa en España en concreto. Para terminar prácticamente, Nacho, tú me hablabas, yo no sé con qué grado, si era legendario, si no, hablábamos de este hombre, Dudayev, que con el teléfono móvil le localizaron, le mandaron 2 misiles desde kilómetros de distancia. Me hablabas algo del teléfono de Bin Laden, pero ¿esto es leyenda urbana, esto es un chiste o esto es verdad? En absoluto. En la base de Guantánamo hay un marroquí que está detenido. Era el que llevaba el teléfono móvil vía satélite de Bin Laden en Tora Bora en el momento en que
los estadounidenses atacaron Tora Bora. Ese marroquí es considerado por el resto de detenidos en Guantánamo como un auténtico líder, el que le salvó la vida a Bin Laden. ¿Qué ocurrió? Bin Laden le entregó su teléfono móvil vía satélite, él lo conectó, los americanos pensaron que Bin Laden estaba ahí en ese momento y quien llevaba su móvil era el marroquí, mientras Bin Laden salía pitando. Enigmas de la conspiración. Sabéis que Milenio 3 es un programa muy amplio, que lo hace un equipo de periodistas, bueno, tocando todo tipo de temas, intentando llevaros la información que nadie os da. Ahora tenemos, yo creo que un colofón impresionante con los profetas del bosque. Santiago, Nacho, Javier, un auténtico placer, y espero que no sea, por supuesto, la última vez que tengamos esta tertulia y con este tiempo, ojalá, con esta cantidad de tiempo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. Y tenemos el estudio hoy, y sin que sirva de precedente o sirviendo de precedente, por este horario especial estamos disfrutando, dándoos información sobre temas que nos habéis querido a través de milenio3@cadenaser.com. Y ahora estoy seguro que van a echar humo los correos electrónicos, porque un tema que es absolutamente clásico en su sentido de la palabra, en el sentido de la palabra profecía, que os encanta, que le encanta a mucha gente de la cadena SER, y ya saben a quién me estoy refiriendo, y que se ha visto convulso primero por dos cosas: por la situación actual, es lógico, no sabemos por qué, pero siempre que ocurren ese tipo de sucesos, pues surgen profetas, centurias. Tenemos al general Sánchez de Toca, que ha cursado estudios en la Universidad de Bonn y de Viena, que ha hecho un sinfín de trabajos en revistas militares españolas y extranjeras, que ha desempeñado funciones en África, Europa y América, y que desde los años 70 hizo un trabajo pues que nos llena de orgullo, porque conocemos más, y esto es lo más importante, de una zona quizá cercana pero también lejana, como es la antigua Germania. Ahí estaban los profetas del bosque. Buenas noches, general, es un placer. Buenas noches. Que esté ahí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, mucha gente primero se dirá, ¿qué hace todo un general, un hombre que ha estado en misiones de paz, que ha estado elaborando mapas geopolíticos, intentando buscar soluciones precisamente a cosas como las que estamos viendo ahora, metido en una historia tan misteriosa pero tan apasionante como estos profetas del bosque? Porque me los encontré en acto de servicio, podríamos decir, ¿verdad? Hace 20 años buscábamos escenarios y nos encontraron ellas casi, estas tradiciones centroeuropeas. Habíamos requerido que se nos enviaran escenarios, es decir, sucesiones de acontecimientos de lo que podía pasar a raíz de la invasión de Afganistán, y entre ellos nos llegaron escenarios que no eran productos racionales y elaborados, sino que eran cosas populares, espontáneas, irracionales, y de todo ello lo más convincente, lo más coherente, detallado, completo, un fenómeno realmente único, es lo que vino de Centroeuropa, de Alemania, Austria, Polonia y Suiza. Y todo ello además configuraba una sucesión de acontecimientos que en parte se había cumplido, se había confirmado, ¿verdad? Entonces era un asunto de servicio, no era... Y además una persona que sabemos que ama los libros, lo sabemos bien, como los ama el equipo de este programa, somos lectores empedernidos. Os recomiendo a todos José María Sánchez de Toca, Editorial Corona Borealis, Los Profetas del Bosque. Un libro donde se revelan cosas que a veces dan un poco de susto, hay que decirlo, y que hay que tomarlas, y me parece muy bueno el espíritu que hace ahí José María, como señales, no como esos agoreros que siempre aparecen. Vamos, Carmen Porter, siempre sondeando la red de Milenio 3. Sabéis que para quien se una ahora, nuestro horario habitual, de 10:30 a 11, de 3 a 4 de la mañana, todos los domingos en la SER, donde si no. Carmen, en Internet, a tiempo real, hoy en día, están surgiendo profecías, yo no sé si algunas se deforman, se exageran. Vamos a escuchar un momento a Carlos Barroso, porque él hace perfectamente un análisis de lo que está pasando. Internet, el gran foro
donde surgen nuevas profecías o se deforman nuevas profecías. De la acuática triplicidad nacerá, de uno que hará del jueves su fiesta. Su ruido, lor, reino, su poder crecerá. Por tierra y mar, a los orientes tempestad. Nostradamus, el Nuevo Testamento, para Icini, un sinfín de profecías son reinterpretadas en torno a los acontecimientos que asolan al mundo. Algunas, interconectadas por la red, se deforman, amplían y exageran. Otras, sin embargo, son casi exacta réplica de lo que está por venir. Don Javier Rodríguez, nuestro compañero, comandante, y siempre lo digo, de esta nave del misterio, con estas músicas. Pongámonos todos en situación. Carmen, Internet, el conflicto de Irak y la gente que rescata y que en tiempo real a los 5 continentes envía informaciones de supuestas profecías. Coméntanos alguna, aunque esta noche de madrugada vamos a comentarlo también. Hemos oído una de Nostradamus, que nuestro compañero Carlos Barroso pues en la introducción ha hecho, pero también hay demás profetas, de Benjamín Solari Parravicini. También salió a la luz con los atentados del 11 de septiembre. Argentino. Exactamente, que además en sus profecías hacía estas con un dibujo al lado en las que explicaba esas profecías. Uno célebre, Carmen, en el que salía la Estatua de la Libertad como quemándose y 2 torres, bueno. Pues una de las que más está circulando por la red hoy en día con respecto a la guerra de Irak es: la guerra de los 3 lanzará iras, en desencuentros verán sin ver, obrarán sin bien obrar, será en destrozos del fin. Bueno, profecías que surgen que no sabemos. Yo sinceramente os lo digo, me fío poco de la red a veces, no de las profecías en sí ni de la gente, sino que a veces también se deforman las cosas y quién sabe si eso se puede tocar o no. Hay muchas más. Las iremos comentando, por ejemplo, si quieres. La profecía de Juan 23, un gran relámpago en Oriente, no oiréis el trueno, todo será inesperado. Esto sucederá cuando muera un caudillo en Oriente y maten a un caudillo en Occidente, al sur de Lutero. Caramba, ¿alguna más, Carmen? Pues sí, en el Nuevo Testamento también, según los conspiranoicos que hay por la red, en Apocalipsis 16, en el verso 12, dice: y el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del Oriente. milenio3@cadenaser.com. Vais a poder hacer vuestras preguntas a la recta final del programa al general José María Sánchez de Toca, autor de Los Profetas del Bosque, libro de Corona Borealis de un gran amigo, Jesús Callejo, y que os aconsejamos a todos. ¿Qué diferencia habría, José María, entre estas personas, que uno era panadero, el otro cura, el otro... Quizá la más importante es que ellos no iban de profetas, ¿no? Que no eran como estos otros que se han dedicado su vida a profetizar. Efectivamente, eran involuntariamente predictores o vaticinadores. Nunca se llamaron profetas a sí mismos, y fue la gente la que les puso el nombre de profetas del bosque, Valprofeten. Pero ellos a sí mismos no decían profetizar, ¿verdad? Realmente la palabra profecía, que usamos tan alegremente, es una palabra seria, una palabra que merece mucho respeto, porque profeta es el que habla en nombre de Dios, y la profecía realmente solamente es profecía cuando se cumple. Si no se cumple, no lo es, ¿no? Entonces esta gente era vaticinadores, realmente hacían predicciones que se veían forzados por su conciencia a manifestar a los demás, a pesar de las múltiples incomodidades y trastornos que les acarreaba, porque la función de predecir desgracias, pues inevitablemente hace antipático, ¿no? De todas formas, José María, hay un hecho, un acontecimiento sobrecogedor, por otro lado, cuando menos, bueno, sorprendente, que a ti te hace primero recopilar o volver a investigar toda esta historia, un hecho que cambió la faz de la Tierra y que todos dicen que habrá un antes y un después, que es el 11 de septiembre. ¿Qué pasa el 11 de septiembre para que tú acudas de nuevo a estos documentos de los profetas del bosque? Pues el 11 de septiembre, yo creo que lo recordamos todos, aquella tarde, estaba viendo en televisión cómo se hundían, cómo parecía que se hincaban en el suelo las Torres Gemelas. Y eso me recordó que yo, ese párrafo, un párrafo alemán, lo había traducido hacía 20 años, y había tenido enormes dificultades para entender lo que quería decir aquel señor alemán en una carta del año 75, yo lo traducía el 79, y era esto, que los edificios se hundían en el suelo, ¿no? Porque cuando hay un bombardeo, los edificios se tumban o se derrumban,
o en el caso de Beirut implotaban, ¿sí? pero esto realmente era nuevo y era una imagen que, como no la había visto, me resultaba difícil de entender. Entonces me di cuenta de que estaba ocurriendo lo que yo había traducido. Y era la imagen de las Twin Towers, que lo recordamos todos, metiéndose en el suelo. Y este hombre que lo profetiza o que lo cuenta, que usted lo recoge en el año 79, ¿quién era exactamente? Pues es un labrador que naturalmente quiere guardar el anonimato, un labrador de Niederösterreich, de la Baja Austria, cerca del pueblo de Krems, que en su juventud, hacia los 20 años, tuvo una serie de visiones en estado de vigilia. Es decir, él veía la realidad física, la realidad que vemos los demás, pero además veía un fillet o un film corto en el que había un acontecimiento llamativo que él no sabía en qué fecha era, pero que por indicios de el tiempo, la nieve en las montañas, las flores, podía situar en el tiempo. Él se hizo una composición del lugar con todo lo que veía y es una secuencia de acontecimientos que encaja en el resto de las tradiciones alemanas. Lo que pasa es que como este hombre era un hombre culto por primera vez, o de los pocos que hay, era un hombre ya moderno, que conocía la televisión y conocía el aeroplano y, en fin, un hombre de nuestro tiempo. Yo tengo la impresión de que está vivo todavía. En la red, el año pasado, este hombre contestaba a una pregunta que le hacían. Entonces, este hombre describe lo que configura la secuencia que no ha ocurrido, porque de todas estas tradiciones hay un tercio, poco más o menos, ha pasado sin la menor duda, está ahí muy claramente se han producido sin la menor duda. Y sobre todo, José María, y tú lo reflejas en tu libro, se refieren muchos a lo que va a ocurrir en este siglo. Hay como un par de acontecimientos, y hablamos de un sinfín de personas, creo que 75 que tú estudias, que tienen muy claro que hay una primera y un segundo conflicto mundial, pero hay un tercer acto. ¿Esto nos da un poco quizá de miedo? Ellos hablan de acontecimientos mundiales, hablan de un primer acontecimiento mundial que sin duda se puede identificar con la Primera Guerra Mundial, un segundo acontecimiento mundial que abarca a Hitler y la invasión de Bohemia y la guerra que desencadena y que pierde Alemania, y un tercer acontecimiento mundial que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido. Que no ha ocurrido, gracias a Dios. ¿Y hay algún indicio, por ejemplo, y creo que la gente lo está preguntando ya en milenio3@cadenaser.com, ¿hay algún indicio de la situación más o menos actual, la que estamos viviendo, la convulsión general? Estos profetas del bosque, no todos eran de ese bosque de Baviera, pero lo podemos radicar más o menos en esa área, ¿no?, para que la gente se haga una composición del lugar. Esta gente que además es apasionante el estudio, porque como hemos dicho antes, cada uno tenía sus labores, eran gentes del campo, la mayoría, gentes humildes, pero que de repente tenían esas visiones como de lo que estaba por venir. Pues bien, algunos, José María, dieron en el clavo en lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ellos hacían preceder, dicen que a cada acontecimiento mundial le preceden una serie de signos, de cosas que pasan, ¿no? Y estos signos los dan muy plásticamente. Por ejemplo, el primer acontecimiento mundial decía: cuando las mujeres anden como las ocas, habla del polisón, o cuando se les vea, se pueda ver debajo del zapato de las mujeres, o cuando un perro de hierro aúlle por un camino de hierro. Claro, ellos no tienen elementos para definirlo mejor, porque son gente del siglo XVIII. Se referían al tren que estaba por venir. Al tren que vino, sí. Por ejemplo, el estallido de la Primera Guerra Mundial lo dan con un pez de plata que lleva gente sentada y que vuela por encima de las montañas. Es el Zeppelin que pasó encima de las montañas de Baviera el 14 de agosto de 1914. Es una cosa realmente impresionante. No tienen, conocen la palabra Zeppelin, ni dirigible, ni globo, pero dicen un pez de plata, ¿no? El Zeppelin era de aluminio y brillaba al sol como si fuera de plata. Don José María, esto es impresionante. Los profetas del bosque, tenemos que hacer una mínima pausa para conectar con el sorteo de la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos, con el que siempre conectamos a estas horas, pero vamos a seguir muy atentamente. Por favor, milenio3@cadenaser.com, enviarnos vuestras sugerencias. Sin duda nos tenemos que comprometer a hacer un programa solo sobre este asunto profético, pero queríamos que en la noche de la conspiración, en la noche en que por desgracia el mundo se ve en esta situación, era importante oír y escuchar la voz de estos profetas del bosque. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.
9:47, programa especial de Milenio 3. Hemos hablado de un enigma que pasó en España, con voces sobre el misterio, sobre la ocultación o no de información. Pasó hace muchos años y hemos hablado con la voz de esa gente maravillosa de ese pueblo, al que enviamos un fuerte abrazo y un saludo, Palomares, lo que pasó allí. Luego hemos hablado de conspiración a nivel de Echelon. Nos preguntabais mucho por esta historia. ¿Cómo se vigila a nivel mundial? ¿Cómo los servicios de inteligencia o las redes de espionaje actúan hoy en día, siglo XXI? Y por supuesto queríamos guardarnos para el final este tema. Los profetas del bosque, General José María Sánchez de Toca. Un trabajo sobre una serie de personajes misteriosos que no se toman a sí mismos por profetas, pero que anuncian hechos que parece que están por venir. Don José María, hablábamos de la Primera Guerra Mundial antes de dar el sorteo de la 11, hablábamos de ese pez de plata en el que viajaba gente, descripciones concretas. ¿Se producen también en la Segunda Guerra Mundial estas descripciones? Sí, se habla. Hitler queda definido como el hombre de la araña en el brazo y en la bandera, que manda a... El hombre de la araña en el brazo, claro, la esvástica. Manda a su gente en carros de hierro sobre toneles a 1000 millas en cada dirección, ¿verdad? Y lo hace desde Praga, porque esto era una evidente Praga del siglo XIV. ¿Del siglo XIV? Sí. Bueno, perdón, he dicho un evidente, no, era un pastorcillo, es el doncel ciego. Y esto es muy impresionante porque, por ejemplo, son 19 frases, me parece, lo del pastorcillo ciego, que se conservan desde hace 700 años, ¿verdad? De las cuales se han cumplido inequívocamente 6 o 7, y quedan 12 que no han ocurrido, ¿verdad? No puede decir que se tengan que cumplir, pero 6 o 7 se han cumplido hasta tal punto, por ejemplo, que la segunda frase define con toda precisión el reinado de Francisco José. Dice: cuando en Austria haya un señor que reine más de 60 años y asesinen al príncipe heredero, y ahí sigue continuando. Pero me preguntaba por las señales del segundo o del tercero, ¿no? El segundo, Hitler, está muy claramente definido. El tercero, don José María, o si la situación que estamos viviendo ahora mismo la vieron, ¿no? También, o bueno. Pues es difícil de decir, porque toda profecía se entiende bien cuando se entiende cuando ha pasado. A todo lo pasado, lógicamente. Las predicciones, verá, cosas que han dicho en esta secuencia de acontecimientos que no ha ocurrido, cosas que se han dicho y que se podría entender que han pasado, prácticamente desde que se ha editado el libro. Bueno, el conflicto en los Balcanes, un conflicto en los Balcanes que se va corriendo hacia el sur, ¿no? Eso lo dice el grabador de Waldviertel. El asesinato de un prohombre en los Balcanes ha ocurrido hace muy pocos días. Y luego hay, en este grupo de vaticinios o predicciones, en la supuesta entrevista a la hermana Lucía que hace un jesuita polaco, una de las cosas que dice es: norteamericanos y británicos desembarcan grandes contingentes en el continente asiático. Pues esto también ha ocurrido después de editarse el libro, ¿no? Estamos hablando de cosas que han ocurrido cuando los profetas del bosque estaban saliendo del horno editorial, cuando por supuesto ya estaba escrito. ¿Qué personaje de estos 75 predicciones que usted ha estudiado le ha llamado más la atención, quizá por la precisión que tenía o por alguna otra circunstancia? ¿Con cuál se queda? ¿Con qué profeta del bosque? Imagino que hacer, como siempre, estas preguntas de una selección es difícil, ¿no? Porque uno se pone el empeño y pone la ilusión, y este es un trabajo hecho con esa ilusión del descubrir. Pero, ¿podríamos quedarnos con alguno? Sí, pero es muy difícil, ¿eh? El cantar del viejo Tilo es muy bonito. Si yo fuera alemán lloraría leyéndolo, porque me emociona, soy español y me he traducido. Es muy bonito el cantar del viejo Tilo. Otro muy emocionante también son las frases del doncel ciego de Praga, porque tienen tal fuerza y reflejan con tal exactitud la historia de Centro Europa que llega muy directamente al corazón. ¿Con qué cosas, por ejemplo? Para que la gente, los cientos de miles de personas que lo están escuchando, sepan hasta qué punto llega esa precisión, como las señales que estamos viendo antes, ¿no? Pues después de la Primera Guerra Mundial caen las monarquías como manzanas maduras. Después dice: los alemanes invaden Bohemia, los checos después expulsan a los alemanes, la expulsión de los Sudetes, pero cuando vuelven a florecer las cerezas no quisiera yo ser checo, es la entrada
de los rusos en el año 48. Y ahí se termina lo que ha ocurrido. He citado mal porque tiene mucha más belleza y más fuerza lo que decía el pastorcillo este, que le llamó el emperador Enrique IV el nigromante, que andaba siempre buscando oro. Se enteró, el pastorcillo le contó lo que pasaba y dio orden de que esto se sepultara, que nunca más se volviera a hablar de ello. Y es muy curioso porque esa orden la han reiterado muchos emperadores del Sacro Imperio, y luego gobernantes civiles como los gobernantes checos y los nazis. Y es igual, es un prodigio de persistencia de esta predicción o de ese vaticinio a lo largo de 700 años contra la voluntad de los gobernantes, ¿verdad?, se ha mantenido. Y sería muy importante destacar que la vida de estas personas, de los profetas del bosque, panaderos, trabajadores, sacerdotes, que de repente sentían, yo imagino, que hasta un tormento, ¿no?, por ser testigos de una cosa que desde luego no era agradable, y lo tenían que contar y se dejaba por escrito. Fueron vidas terribles, tristes, es decir, ellos tenían esa conciencia de que realmente, más que un don, esto era casi una maldición, ¿no? Una cruz, sí, sí. Yo creo que el dedo en la llaga está en este punto, ¿verdad? No es un cometido satisfactorio, sino para ellos fue una auténtica cruz, y más o menos lo dicen. De algunos se desprende de su vida, de otros no se ve con tanta claridad, pero es evidente que para muchos, especialmente los religiosos y los párrocos, lo pasaron mal por haber tenido este tipo de visiones, ¿no? Y son tan agoreros como para ver un fin. La mayoría de los profetas son así y nos hablan siempre de destrucción, de un fin masivo. Esto ocurre en algunos de ellos, es decir, hablan de ese acto que está por venir como algo completamente catastrófico. ¿Hay que tomárselo así o no? Bueno, desde luego definen y describen en unos términos lo que se viene encima a Centro Europa, lo que se vendría encima si ocurriera, porque todo esto no tiene por qué ocurrir, ¿no? Son lo que han dicho gentes a lo largo de 15 siglos, pero no, en mi opinión, no tiene por qué necesariamente ser así. Y esperemos que no sea así. Claro, podría ser así si seguimos la marcha que llevamos, ¿no? Pero no es necesario, ni mucho menos. Es un futuro posible más, porque claro, el futuro no existe, ¿no? Pero sí, esta gente se ha sufrido y lo ha llevado como una cruz. No recuerdo exactamente la pregunta. Le decía si usted ve que hay un final, es decir, que ellos hablan de un tiempo final, ¿no? Claro, todos. Todos. Y en general, las profecías que uno puede considerar auténticas, la de gente desinteresada, involuntaria, que lo pasa mal, en el mundo católico, por lo menos, que es el que uno entiende, porque claro, de otros mundos, de otras culturas, quién sabe, ¿no? Pero de la nuestra, pues todas prometen una edad, y que estos alemanes llaman una edad que llamarán dorada. La edad de oro. Sí, pero un poco en los términos de Don Quijote y Sancho, del discurso a los cabreros, ¿verdad? Dichosos siglos y bendita edad aquella en que no había ni lo mío ni lo tuyo. Es una descripción de un mundo rural en el que cada cual podrá tener tanta tierra como quiera. Los hombres serán tan escasos que cuando se encuentran dos se saludan con el viejo saludo, Gelobet sei Christus, y el viejo saludo tradicional, se abrazan y se preguntan: ¿dónde te escondiste, hermano? ¿Dónde te metiste? Si alguien encuentra una vaca le puede poner una esquila de plata, tan escasas serán. Y es un mundo que soporta en parte los desastres del mundo precedente, porque, por ejemplo, hay uno, el viejo párroco, dice: las montañas de escombros que hemos creado no desaparecerán de la faz de la tierra. Estaba adelantándose ya bastante tiempo al tratamiento de escombros. Tenemos a todo el equipo: Santiago Camacho, Carmen Porter, a Javier Rodríguez, a Katia Rocha, a Antonia Moría Moreno, que ha venido con Santiago Camacho, a Nacho García Mostazo, a nuestro querido compañero y maestro Javier Manzano, aquí sentado, a Javier Sierra, todos escuchando atentamente al general, porque se hace extraño, ¿no?, en estos términos hablar de un trabajo tan maravilloso. Javier, una pregunta: estamos en la recta final, pero vamos allá. Sí, yo llevo varios días con el libro del general en la mesilla de noche, estudiándolo y leyéndolo con sorpresa, y quisiera hacerle una pregunta. Usted es un hombre, como se ve en el libro, que le gusta plantear escenarios, es decir, utiliza las profecías como escenarios probables para enfrentarse a ellos desde varias ópticas, pero desde luego también la militar. ¿Cómo un hombre como usted interpreta este fenómeno? Es decir, ¿qué escenario es el que usted crea
para interpretar que un señor del siglo XIV hable de Hitler como el hombre de la araña en el hombro? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el escenario por el que usted apuesta? Lógico, Javier. En mi opinión, pero yo no soy dueño de la verdad, ni siquiera inquilino, ¿verdad? En mi opinión, son señales de tráfico. El Ministerio de Obras Públicas pone una señal de curva peligrosa, escalón lateral, 30, y sí, para que uno conduzca con más cuidado y rectifique el estilo de conducción. Yo creo que esa es la función que explica todo esto. No sé quién, no me atrevo a decir quién, pero la función de todo esto creo que sí. El rumbo de las cosas es equivocado. Si pasa esto, pasará esto otro, y realmente ha pasado esto, es verosímil que pase lo otro, entonces es un rumbo equivocado. Es una advertencia, creo yo. En general, hay que tomárselo así, además, y siempre con el lado positivo que intentamos, a pesar de que los temas a veces sean hasta trágicos, o en este caso un poco especiales, en Milenio 3, ¿no? Desde luego una idea de esperanza para todos. General José María Sánchez de Toca, Los Profetas del Bosque, Universidad de Bonn y Viena, su preparación. Durante los años 70 accedió a este tipo de documentos y ha desempeñado misiones en África, Europa y América. Pues un auténtico placer y un orgullo que alguien se adentre en el misterio, porque esto es un gran misterio. Nos despedimos ya, pero volvemos de 3 a 4. El programa de 3 a 4 sigue. Sería muy breve, porque acabamos ya en 10 segundos. Pero ¿usted cree después de esto que alguien puede ver el futuro? Algunos han visto futuros que han ocurrido. Esto es Milenio 3. De 3 a 4 esperamos, todo el equipo. Un placer, general. Muchas gracias a usted.